Muy buenos días, amada Iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga en gran manera. Hoy día quiero compartirte una palabra de parte de Dios que lleva por título el siguiente: no sabía que estabas conmigo. ¿Sabes? Y esta se encuentra en Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 al 23, y dice lo siguiente: en aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a hablar con ellos. Pero no le conocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajo y uno del otro, llamado Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestro gobernante lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era el que redimía a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Habían pasado 3 días que Jesús había muerto, pero los discípulos ya no eran lo mismo. Había pasado con ellos, no solo había perdido a su maestro, sino que a tan solo 3 días habían perdido la presencia de Dios en su vida. ¿Has tenido momentos en tu vida donde ya no sientes la presencia de Dios? Pero en realidad nosotros somos los que hemos perdido la presencia de Dios y de sus maravillas. En cuanto al Espíritu Santo llega a nuestra vida, lo hace como un viento recio, como lengua de fuego. Y aunque nosotros no lo podamos ver, sabemos que Él está allí. Pero cuando el Espíritu Santo se va, lo hace sin hacer ruido. Se va que en sí nos demos cuenta. Puedo entender lo que la gente está perdiendo en este tiempo. Mucha gente está perdiendo casa, está perdiendo familia, está perdiendo dinero. Pero trabajemos para que nuestra fe nunca la perdamos y así podamos conservar la presencia de Dios en nuestra vida. Que no nos pase lo que les pasó a sus discípulos. En el versículo 16 decía: pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Lo primero que pasó en los discípulos fue que perdieron la visión. Caminamos, pero sin visión. Como Sansón, vamos a una iglesia, somos líderes e incluso desarrollamos proyectos y a veces sin visión. Y todo esto es porque perdemos el verdadero propósito de nuestras vidas. Y aunque ellos no podían ver a Jesús, Él estaba con ellos. Aunque hoy tú no puedas ver lo que vas a hacer el día de mañana, o lo que Dios puede hacer el día de mañana en tu vida, o qué planes vienen por delante, te quiero decir lo siguiente: Dios está contigo y quiere devolverte la visión. Vamos a tener momentos en los que tal vez sintamos que la presencia de Dios no está con nosotros, o que está distante, o que tal vez Él se haya ido. Aunque es cuando veo a Dios a veces como mi papá, que me tomaba de la mano cuando el doctor me inyectaba esa inyección para la gripe. Mientras me tomaba de la mano, me decía con sus palabras: solo dolerá un ratito, pero ya vas a estar bien. Esto fue un producto de un descuido, pero Él nunca me soltaba la mano. En el versículo 17 todavía la palabra de Dios se refiere: ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajo. ¿Cómo nos damos cuenta que a veces nosotros podemos perder la presencia de Dios? Es que cuando a veces cambia nuestra forma de hablar, cuando discutimos por todo y con todos, y principalmente decae nuestro semblante. Los discípulos ya no estaban hablando de fe, ya no estaban hablando con la esperanza ni en los términos de victoria. Su lenguaje había cambiado. Estaban discutiendo, estaban desanimados, tenían en su boca palabra de derrota.
Cuando uno pierde la presencia de Dios en su vida, su forma de hablar cambia. Sus palabras ya no tienen ese fuego, esa pasión, esa fe, sino que se vuelven palabras de fracaso, de derrota. Y comenzamos a tener disputas y contiendas con otras personas. ¿Sabes por qué son tan importantes las palabras? Porque las palabras muestran lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que de una misma cisterna no puede salir agua dulce o agua amarga. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón está lleno de Dios, hablará de Dios. Muéstrame una persona que hable con autoridad, que predique con poder, que siempre hable palabra de fe, y yo te mostraré una persona que está valorando y viviendo en la presencia de Dios. Los discípulos no solo habían caminado o cambiado sus palabras, sino que además estaban tristes. Y cuando una persona pierde la presencia de Dios, automáticamente pierde el gozo y pierde la alegría. Y sigue haciendo las cosas, a veces hasta por costumbre, por obligación y no por amor. Cuando yo tengo la presencia de Dios, es algo que arde en mí, que me empuja a trabajar en la obra de Dios. Y cada cosa que me delegan es una bendición y no una carga. Hago todo con alegría. Y siento que es un privilegio, ya que estoy trabajando para un rey de reyes y un señor de señores. Termina todavía en el versículo 19 y 20. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes y los sacerdotes, nuestros gobernantes, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Cuando una persona pierde su presencia, empieza a vivir en el pasado. Los discípulos comenzaron a hablar de Jesús en términos de pasado, como si ya hubiera terminado. Cuando una persona pierde la presencia de Dios, empieza a vivir nuevamente en su pasado. Yo antes tenía la presencia de Dios. Yo antes predicaba. Yo antes era bendecido. Antes era así. Recuerda que en el pasado no hay futuro. Y cuando tu corazón arde por la presencia de Dios, entonces sabes que Jesús vino para darnos un presente diferente y un futuro de bendición. Así que no permitas que nada te robe su presencia y te regrese al pasado. En el versículo 21 todavía dice la palabra de Dios: pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él redimiera a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Cuando pierde la presencia de Dios, pierde la esperanza y la fe. La fe de estos hombres se había visto a Jesús resucitar de los muertos, sanar enfermos y hacer toda clase de milagros. Había empezado a menguar. No te llenes de duda ni de temor. Llénate de fe y de esperanza. Cuando pierdo la presencia de Dios, me vuelvo una persona temerosa, que vive por lógica y deja de vivir por fe. Debemos vivir en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. En el versículo 28-29 dice la palabra de Dios: al acercarse el pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo. Ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Tú y yo no necesitamos una visita de Jesús. Necesitamos que Jesús se quede con nosotros. La actitud de los discípulos de anhelar hizo que Jesús se quedara con ellos. ¿Tu actitud hará que Dios se quede o que se vaya? En el versículo 21 dice la palabra de Dios: pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él sería el que redimiera a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto. ¿Qué sucedió una vez que Jesús se quedó con ellos? Mira lo que dice en el versículo 30 y 35. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se
pusieron en pie y regresaron a Jerusalén. Y allí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que le había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. ¿Sabes una cosa, amado? Cuando Jesús está con nosotros, cuando Jesús parte de nosotros, su presencia es real, recuperamos la visión. Versículo 30, versículo 31. Cuando Jesús está con nosotros, nuestro corazón vuelve a arder. Cuando Jesús está con nosotros, recuperamos la fe. Y cuando Jesús está con nosotros, volvemos a trabajar por ese llamado que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Nunca bajes los brazos. Nunca bajes los brazos. Habrá tiempos difíciles, pero no tiempos imposibles para Dios. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea en tu vida, en tu corazón. Misericordia.